Las máquinas son cada vez mejores. Hoy las máquinas pueden hacer cosas que solo pensábamos poder hacer los humanos. Cuando nos planteamos la complejidad de los problemas que puede resolver la inteligencia artificial, no parece haber límites. Si tienes un trabajo que compite con actividades que puedan ser realizadas por una máquina, te costará mucho ganarte la vida. La automatización es inevitable. Los trabajadores serán reemplazados por máquinas. ¿Quién se beneficiará? Habrá mucha gente que se quedará sin trabajo. ¿Qué se hará con ellos? ¿Cómo se les compensará? Veremos una transición lo bastante gradual entre los antiguos y los nuevos trabajos, o será tan brusca que nos costará reponernos del impacto. Nos encontramos en Newburgh, Nueva York, en el barrio de Washington Heights, más concretamente en el Valle de Hudson, a 1 hora y media más o menos de Nueva York. Antiguamente era una próspera ciudad industrial. Hoy hay cantidad de edificios vacíos y mucha gente pobre y desempleada. Antes la ciudad estaba más poblada, los edificios estaban más llenos, las fábricas estaban llenas. Y se puede ver en qué estado se encuentra ahora todo. El estado de deterioro en el que se encuentra. En todo Newburgh había edificios como este, que eran fábricas de cajas, de bolsos, pequeñas fábricas que surtían la ciudad de empleos que hoy han desaparecido. La gente en esta ciudad había emigrado del sur para conseguir empleo, pero cuando llegaron, los empleos empezaron a desaparecer. Algunas fábricas se trasladaron a China o México porque podían producir más barato. También a otros estados de Estados Unidos. Los empleos se esfumaron de un día para otro. Hace no tanto tiempo, antes de que se instaurasen la globalización y las externalizaciones, había miles de personas trabajando en Newburgh. En la actualidad, la mayoría de esos empleos se ha volatilizado. Y Newburgh está lejos de ser una excepción. Desde finales del siglo pasado, el mismo destino se ha abatido sobre todas las ciudades, pequeñas o grandes, del mundo occidental. Millones de empleos del sector industrial han emigrado a países de Europa del Este o Asia, donde los salarios son inferiores. Sin embargo, al otro lado del río Hudson, no lejos de Newburgh, podría estar ocurriendo algo todavía más devastador para el futuro del empleo. Este es Baxter y trabaja en la fábrica. Este robot lleva unas 8.000 horas trabajando sin dar ningún problema. El truco está en la integración. Baxter se tiene que comunicar con otro robot embalador, con la máquina moldeadora, la coloreadora y la cinta transportadora. El equipo consta de varias piezas que se han de coordinar para efectuar el trabajo. Antes teníamos 2 empleados, ahora tenemos 1 solo por turno. Es el siguiente paso en una evolución que comenzó hace ya tiempo, pero que parece haber entrado en una nueva fase más acelerada, la automatización. Algunos trabajos ahora están automatizados, por lo que son mucho más fáciles. Antes los teníamos que hacer a mano, como en la otra máquina que habéis visto. Ahora es Baxter el que embala las piezas. Yo solo las tengo que embolsar.
Así es como se hacía antes el embalaje de los vasos para medicamentos. Un empleado los coge y forma pilas de 40 vasos y luego las envuelve con una bolsa de plástico. Como podéis ver, es una operación que requiere cierto trabajo. Pensamos que así todo el mundo se centrará en lo importante, porque sabemos que nuestros empleos pueden no ser para siempre. Manteniendo nuestro grado de exigencia, podremos competir con los chinos, los mexicanos o cualquiera. Las máquinas han escapado de sus jaulas y ahora están entre nosotros. El Hospital Camino es famoso por sus innovaciones y su uso de la tecnología. En el nuevo edificio introdujimos la noción de robots de transporte. El robot debería abrir la puerta automáticamente. Abre la puerta a TAC, por favor. Es un robot farmacéutico y está tratando de acceder a la farmacia, que es una zona restringida. Primero avisa al personal que se encuentra dentro. El personal sabe así que el robot está aquí y que tienen que abrirle la puerta. El coste de la sanidad es tan alto que nuestro deber como profesionales sanitarios es reducirlo al mínimo posible. Y una forma de hacerlo es con la tecnología. La automatización puede entrañar grandes beneficios. Esta es una de las soluciones de almacenamiento de artículos al por menor más eficiente del mundo. Esto es un sistema automatizado de obtención de pedidos. Hemos dividido el suelo en cuadrículas para que los robots se puedan desplazar siguiendo un patrón cuadrado. Lo que hacen es buscar los artículos que necesitamos para satisfacer los pedidos de nuestros clientes. Cuando un cliente hace un pedido en alguna parte del mundo, los artículos que comprende su pedido han de ser localizados y transportados. Tenemos cerca de 200 robots, que probablemente sean equivalentes a unas 600 u 800 personas o incluso 1000. Es un sistema muy eficiente. Nuestra productividad se ha multiplicado por 4 o 5 con respecto al trabajo manual. Está claro que a día de hoy la tecnología es capaz de desempeñar cada vez más tareas en nuestro lugar. Las máquinas son cada vez mejores. Si tienes un trabajo que compite con actividades que pueden ser realizadas por una máquina, te costará mucho ganarte la vida. Nadie quiere competir con un robot. La automatización quiere decir que lo que antes hacían los humanos, hoy lo hacen máquinas, robots y códigos. Hay un enorme incentivo para hacerlo. Pero al mismo tiempo quiere decir que habrá trabajos que ya no estarán disponibles para las personas. Al lado de estas fábricas robotizadas, cada vez son más las personas que acuden en masa a este tipo de lugares, los servicios de empleo, con la esperanza de encontrar trabajo. Solo busco trabajos a tiempo completo, con seguro médico. Todo depende de las necesidades de cada uno. En los 90 se perdieron miles y miles de empleos en la industria de los seguros. Se nos conocía como el archivador del país. Y se supone que la oficina de correos de Hartford era la más concurrida de todo Estados Unidos porque la industria de los seguros era una actividad basada en el papel. Son trabajos que ya no existen porque ahora todo se hace online, por ordenador. Hola, me llamo Bob. Rochelle, encantada. Por aquí, por favor. Bueno, como te dije, me llamo Bob. Déjame despejar esto. Buscas asesoramiento para desarrollarte profesionalmente, ¿verdad? Sí. Bien. Tengo 26 años.
He estudiado en la universidad, pero aún no me he graduado. Me queda 1 año y medio. Ahora prefiero centrarme en trabajar. Siempre puedo retomar mis estudios. Normalmente, ¿cómo haces para buscar trabajo? Lo primero que hago es poner al día mi currículum. La mayoría de los empleos requiere una licenciatura o cualquier título en un campo específico o en cualquier otro relacionado con ese trabajo, por lo que será más difícil de conseguir. Actualmente una licenciatura equivale a un diploma universitario. Todo depende del trabajo que busques. Estoy abierta a todas las posibilidades. Vale, te buscaremos algo. Le encanta Baxter, porque Baxter se encarga de 2 de las máquinas y él solo tiene que accionar una. Algún día tendremos 3 Baxters y Amador se podrá quedar mirando y despreocuparse de todo. Cuando salga la última generación de Baxters, podrán aprender más sobre el proceso e ir corrigiendo sobre la marcha cualquier problema que vaya surgiendo. Se encargarán más de planificar los materiales y gestionar la maquinaria que de las tareas manuales para asegurarse de que funciona con los parámetros adecuados. Prácticamente todas las compañías de robótica dicen que no piensan reemplazar a los trabajadores. A ninguna compañía le interesa decir algo así. Aunque la automatización no implique destruir empleos ahora mismo, probablemente sí se estanque la creación de empleos en el futuro. Veremos que cada vez se generarán menos puestos para las personas. Así que hay que saber separar, digamos, la realidad del marketing. Por lo general, a las compañías no les gusta hablar de que sus empleados se van a quedar sin trabajo. En vez de eso, prefieren hacer hincapié en el hecho de que están reentrenando a su personal. Pero eso puede resultar difícil, porque las máquinas de antes podían ser manejadas por trabajadores poco cualificados, mientras que las de hoy requieren una formación más avanzada. Y esa transición va a ser difícil de llevar a cabo. También se dice que si gracias a los robots las fábricas se vuelven más competitivas en Estados Unidos y en los países más desarrollados, algunas fábricas podrían volver de China, pero no habría muchos empleos porque estarían plenamente automatizados. Hay economistas que han empezado a estudiar el impacto exacto que puede tener la automatización en el mercado laboral, y su respuesta es sobrecogedora. Aquí tengo un estudio que ha desarrollado un listado de todos los empleos que serán automatizados de aquí a 20 años. La conclusión es que el 47% del mercado laboral estadounidense está listo para ser automatizado. No quiere decir que esos trabajos vayan a desaparecer necesariamente, solo que la tecnología permite automatizarlos. La mitad de los trabajos que existen en la actualidad son susceptibles de ser automatizados en los próximos 20 años. Algunos tienen muy pocas probabilidades, mientras que en otros casos, la probabilidad de que lo sean es de casi el 100%. Los trabajos que tengan que ver con la suciedad, monótonos o peligrosos, van a desaparecer con toda seguridad. Amazon, por ejemplo, lleva un tiempo automatizando sus almacenes. El siguiente paso será que también habrá robots empaquetando los artículos. Hola, Francisco. ¿Qué tal va todo? ¿Estás listo para el concurso de Amazon? Sí. En el concurso de reparto de Amazon, unos robots compiten cogiendo objetos de una estantería y colocándolos en cajas. En Amazon celebraron un concurso de reparto, pero ningún robot le llegó a la suela de los zapatos a los repartidores humanos, aunque evidentemente con el tiempo y los avances tecnológicos la cosa cambiará. Llevará entre 5 y 10 años. Los humanos y las máquinas han tenido una relación de amor complicada desde el principio.
A la gente siempre le ha preocupado el desempleo tecnológico. Hace casi 200 años, en Inglaterra, los luditas destrozaban los telares mecánicos preocupados porque les quitaran el trabajo. Los artesanos de la tejeduría estaban preocupados porque su mismo trabajo se podía realizar mucho más rápido con una máquina. Y eso les causaba una honda preocupación. Se preguntaban qué iba a ser de sus oficios. Los artesanos eran un grupo importante, pero no la mayoría de la sociedad. Hoy, cuando hablamos de cómo las máquinas le van a arrebatar su trabajo a la inmensa mayoría de los trabajadores adultos, el grado de preocupación es muy diferente del que podía haber en 1800. Uno de los aspectos fundamentales es que la gente siempre piensa que el efecto de la tecnología sea el de eliminar los empleos, cuando a menudo no es el caso. Por ejemplo, una de las tecnologías clave de la revolución industrial fue el telar mecánico, o sea, la automatización de la tejeduría. A lo largo del siglo XIX, el tiempo que empleaba un tejedor en producir una yarda de tela quedó dividido por 50. Dicho de otro modo, la tecnología automatizó el 98% del trabajo. Y, sin embargo, a lo largo de ese siglo, el número de empleos en la industria textil aumentó. ¿Por qué? Porque gracias a la mayor productividad, el precio de las telas bajó, se volvió mucho más asequible y la demanda creció tan rápido que el número total de empleos en la industria aumentó, aunque el tiempo que tardaba un tejedor en producir una yarda de tela hubiera descendido drásticamente. Ha habido debate tras debate sobre el hecho de que la automatización iba a eliminar un montón de trabajos y los humanos nos quedaríamos sin nada que hacer. Pero la realidad es que en las sociedades capitalistas observamos a las personas y siempre inventamos industrias nuevas en base a esas observaciones. Por ejemplo, el sector de servicios ha crecido. McDonald's emplea a cientos de miles de personas. La gente no salía tanto a cenar cuando no existía McDonald's. Es un ejemplo de trabajo nuevo que se basa en algo que ya se hacía en las casas y ahora muchos trabajadores cobran un sueldo por hacerlo. Ese miedo a que las máquinas sustituyan a los trabajadores existe desde hace 200 años y siempre ha sido una falsa alarma. Pero yo creo que esta vez es diferente. Naturalmente hay gente que se muestra escéptica con lo que digo. Las tareas concretas que ejecuta un mozo de almacén sí es un trabajo que va a desaparecer. Pero todo el proceso logístico y toda la mano de obra que implica transportar un producto a un cliente no van a desaparecer por culpa de la tecnología, a menos que la tecnología sea capaz de desempeñar todas las tareas que realiza un trabajador humano. Siempre que queden tareas sustanciales por desempeñar, veremos un aumento de la demanda que compensará los empleos perdidos. Tal vez lleguemos a ese punto, pero de momento no veo ningún trabajo del que se pueda afirmar sin reservas. Todas las tareas que implica este trabajo se van a ver automatizadas. La razón por la que esta vez podría ser diferente es que la tecnología se está volviendo sumamente potente. Cuando nos planteamos el grado de complejidad de los problemas que puede resolver la inteligencia artificial, no parece haber ningún límite, según los expertos en informática. Esta es una de las señales de que el desarrollo tecnológico ha alcanzado un nivel en el que pueden producirse cambios más importantes de lo que piensan muchos escépticos. ¿Cree que se saldrá con la suya con su coche automático, Mr. Bond? Este es el botón de apagado de emergencia que... Venga, lo voy a apagar. Es el botón de apagado de emergencia que usamos en el circuito cuando el coche está conduciendo sin conductor. Llevo desde 1992 trabajando en el campo de los vehículos automatizados. En aquel entonces, si querías controlar un coche, tenías que añadirle tus propios motores para manipular los cables del acelerador, tu propio sistema hidráulico para pisar el freno. Y olvídate de cambiar las marchas. Hoy, en cambio, los coches que salen de las fábricas son básicamente plataformas para la automatización. Hemos llegado a un punto en el que es posible que un coche se conduzca solo en un entorno relativamente sencillo.
Si conseguimos reducir la velocidad a la hora de aparcar, problema resuelto. Y si nos planteásemos restringir las autopistas a un solo carril, es algo que podría hacer un coche automático. Nuestra meta es desarrollar un coche que sea capaz de conducir aún mejor que el mejor conductor humano. No hace mucho se veía como algo imposible el que un coche pudiese operar por su cuenta en un entorno tan complejo como una ciudad. Hoy la pregunta no es si es posible que las calles se llenen un día de coches autoconducidos, sino cuándo. Mucha gente cree que conducir un coche es un reto extraordinario y que no lo veremos en un futuro inmediato, pero las tecnologías evolucionan a un ritmo sorprendente. Los desarrollos suelen ser sorprendentes en términos de lo rápido que se mueve todo. Muchas de las tareas que antiguamente nos parecían imposibles de automatizar son automatizables o lo serán pronto. Incluso cosas que asociamos con el puro esfuerzo mental como escribir un texto. Estamos en la sala de redacción de Los Angeles Times, donde cientos de personas trabajan para publicar un periódico impreso y una web que se actualiza a las 24 horas. También hay un equipo de reporteros y programadores informáticos que trabajan para transformar datos estructurados en noticias, en historias. Hay un par de compañías que están automatizando el periodismo. Cada segundo, más o menos, se publica una noticia generada a través de un proceso automático y en muchos casos puede rivalizar con lo que podría escribir un ser humano. Esta noticia ha sido redactada enteramente por un ordenador. Registrado un terremoto leve de magnitud 3,5 en la mañana del domingo a 18 kilómetros de Fort Bragg, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Esta información proviene del Servicio de Notificaciones de Terremotos del Servicio Geológico de Estados Unidos. Este texto ha sido creado por un algoritmo. ¿Cuál ha sido la magnitud del terremoto? ¿Cuándo y dónde se produjo? Esa misma frase puede crearse en referencia a cualquier terremoto a los pocos segundos de producirse, lo que nos permite publicar la noticia y obtener casi al instante la base misma de la información. La lista de profesiones susceptibles de ser automatizadas incluye porciones cada vez más amplias del mercado laboral. Lo que más me sorprende es que gran parte de los trabajos del sector de los servicios están ya listos para ser automatizados. Hola, Julie. Hola, Mari. Llegas justo a tiempo. Muchos de los llamados trabajos de cuello blanco se pueden automatizar. Trabajos consistentes en buscar información o realizar una misma tarea repetitiva con un ordenador, cualquier tipo de análisis estandarizado como informes, etc., o la contabilidad. Y también en el ámbito legal. Antes los abogados tenían que estudiar montones de documentos para determinar cuáles eran relevantes para un proceso judicial. Ahora todo eso se hace a través de algoritmos. Ya no vale esa idea de sacarse un título universitario y acabar sentado en un escritorio delante de un ordenador. Es una idea que lleva tiempo arraigada en la sabiduría popular, pero ahora muchos de esos trabajos pueden correr peligro. Los ordenadores se están volviendo increíblemente rápidos e inteligentes, y eso va a eliminar todos los empleos que tienen que ver con los hechos. La tecnología más importante que impulsará este cambio es la capacidad de aprender de las máquinas, tener buenos algoritmos, poder procesar toneladas de datos y aprender de ellos. Hoy las máquinas son tan rápidas e inteligentes y aprenden tantas cosas que tenemos que asumir que son capaces de hacer cosas que solo pensábamos poder hacer los humanos. Hay programas informáticos capaces de reconocer imágenes al nivel de los seres humanos. Pueden traducir idiomas en tiempo real y muchas cosas asombrosas, dignas de la ciencia ficción. Antes una persona examinaba los rayos X o las resonancias magnéticas, ahora lo hace una máquina. El algoritmo de aprendizaje de una máquina se perfecciona con el tiempo. Es capaz de asumir cada vez más tareas. El proceso se va haciendo cada vez más automático. Ya se pueden ver aplicaciones en muchos campos, como por ejemplo en el desarrollo de la bolsa, en las predicciones meteorológicas,
La capacidad de aprender de las máquinas se podría extender al mundo entero y podría tener efectos traumáticos cuando lo adopten las grandes empresas y las máquinas asuman cada vez más trabajo. Dentro de 20 años no creo, pero dentro de 50 es posible. Creo que todo el proceso de automatización es algo que va a llevar mucho más tiempo, pero habrá un efecto de demanda. Cuando los coches sin conductor sean más baratos, empezarán a extenderse. Está claro que hay un sector de la población que conduce y que se dedica solo a eso, cuyo trabajo podría peligrar. Pero la gente que conduce también hace otras cosas. ¿Puede un coche coger tus maletas y meterlas en el maletero? Quizá no. Es cierto que de momento no estamos viendo un gran impacto sobre el mercado laboral, pero tenemos que proyectarnos en el futuro y preguntarnos qué impacto tendrá. La mayoría de estas tecnologías todavía está en pañales. El ejemplo más evidente es el de los coches sin conductor, que de momento no se están usando, pero sabemos que es una tecnología emergente. Llegará un día en el que desbancará a los taxistas, transportistas y demás. Y esto podría suceder muy rápido. Los alarmistas, aquellos que creen que esta vez nos enfrentamos a algo nuevo, aseguran que los escépticos no entienden el poder exponencial de la tecnología. Nos cuesta mucho entender la función exponencial porque los humanos somos lineales. Nosotros funcionamos así y la tecnología así. La mayor carencia de la mente humana es su incapacidad de entender la función exponencial. La función exponencial deriva de la ley de Moore, que afirma que cada 18 meses la tecnología duplica su capacidad y baja de precio. Las funciones exponenciales crecen muy despacio y la gente se pregunta ¿por qué no avanza todo más rápido? Cuando los chips duplicaban su potencia, la diferencia no era tan grande. Hasta que llega un momento en el que la función exponencial despega de verdad. Ahora mismo duplicamos el número de transacciones. De 1.000 millones hemos pasado a 2.000. Es una diferencia enorme. Y nos sorprendemos con lo rápido que se mueve todo. A este ritmo, para el año 2025, un ordenador tendrá la misma capacidad que un cerebro humano. Para 2050, tendrá la misma capacidad que todos los cerebros del mundo. Apenas nos hacemos una idea de lo potentes que serán. Yo diría que entre los expertos es probable que esté ganando terreno la idea de que la tecnología va a crear desempleo más que en cualquier otro periodo desde los años 50. Creo que hay más gente que duda del desempleo tecnológico que gente que cree en él. Pero probablemente haya más gente que cree hoy en él que en ningún otro periodo desde los años 50. Es una cuestión que no se ha debatido aún lo suficiente, pero que despierta un interés creciente, en parte por la aceleración de la tecnología y en parte porque parece que va a afectar a la clase media. Cuando los empleos de cuello blanco, bien remunerados, que tienen que ver con procesar información, sean reemplazados por programas informáticos, la situación será más grave. No cabe duda de que estamos viendo todo el tiempo cómo se automatizan los trabajos. La gran pregunta es si habrá nuevos empleos para reemplazar los antiguos. Veremos una transición lo bastante gradual entre los antiguos y los nuevos trabajos como para que la gente pueda volver a formarse y comenzar una nueva carrera, o será tan brusca que nos costará reponernos del impacto. Se crearán nuevos empleos, pero tenemos que aceptar que no sabemos cómo van a ser. Hoy existen trabajos que no existían hace 10 años. Los expertos en redes sociales ostentan cargos que ni sus propios jefes son capaces de pronunciar.
La pregunta es, ¿cuánto tardaremos en inventar nuevos trabajos para reemplazar los antiguos? Y los datos de los que disponemos sugieren que los salarios medios son más bajos hoy que hace 20 años, y que la proporción de empleos por habitante es más baja hoy que hace 20 años. Partiendo de esos datos, creo que no se nos da tan bien crear puestos de trabajo como destruirlos. El desarrollo tecnológico conlleva un problema inherente, y es que cada nueva revolución tecnológica implica una necesidad menor de trabajadores. A día de hoy, las compañías que más valor generan emplean a una fracción de los trabajadores a los que empleaban hace tan solo una generación. Hay cierto tipo de tecnologías que permiten efectuar un gran volumen de trabajo sin mucho personal, y ese es uno de los aspectos más fundamentales de los ordenadores, porque los programas informáticos pueden repetirse una y otra vez. Google es un buen ejemplo. Con un número relativamente reducido de trabajadores, puede ofrecer sus servicios, en este caso, búsquedas por Internet, a una cantidad ingente de clientes. Es cierto que esas empresas están cotizadas. Las empresas tecnológicas no tienen muchos empleados. Cuentan con plantillas muy reducidas, pero que pueden crear un gran valor en el mercado, sin necesidad de tener a miles de empleados produciendo cosas en una fábrica. A medida que se aceleran los desarrollos tecnológicos, se vuelve cada vez más difícil predecir en qué campos se crearán los trabajos del futuro. A los jóvenes les diría que una carrera segura es el campo de la sanidad, sobre todo los enfermeros y los médicos, que tratan directamente con los pacientes. Son profesiones seguras, hasta donde podemos predecir. Los trabajos del futuro residirán en dos ámbitos. Primero, la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y segundo, las humanidades, la educación y la creatividad. Vemos que hay muchas categorías profesionales que se están extinguiendo y otras que están creciendo. Es lo que los economistas conocen como elasticidad de la demanda. Las profesiones que crecen son aquellas que requieren una competencia interpersonal como el coaching, la creatividad y la emprendeduría. Una de las cosas más divertidas que hago ahora es diseñar juguetes. Creo que es lo que más disfruto. Y todo viene dentro de esta pequeña maleta. Es muy fácil de transportar. Buen chico, bravo. Antes tenía un trabajo fijo en una empresa de marketing. Me gustaba. No era uno de esos trabajos de levantarte por las mañanas y decirte, Dios mío, tengo que ir a trabajar. No estaba mal, pero llegó la recesión y me despidieron. Pensé, no pasa nada, encontraré otro trabajo sin problemas. Se me da bien adaptarme a las cosas. La verdad es que nunca tuve ningún problema hasta que, al cabo de unas 2 o 3 semanas, me vi yendo a entrevistas para trabajos que ofrecían la mitad de mi sueldo y compitiendo con 300 candidatos. Y comprendí que probablemente no me fueran a coger, porque la cosa se alargó unos 6 meses. Fue un periodo aterrador. ¿Vas a dejar de gimotear? ¿Seguro? Creo que en el futuro buscar trabajo consistirá en sentarse a pensar qué se nos da bien hacer, qué nos gusta hacer y cómo nos podemos ganar la vida haciéndolo. Me dije, si la cosa sigue así, voy a acabar teniendo que pedir ayuda al Estado. Sabía que cuanto más tiempo pasara en el paro, más me costaría encontrar algo, que cuanto más durase aquello, peor se iba a poner la cosa. Así que me dije, ¿qué es lo que más me gustaría hacer? Y la respuesta fue, me encantaría crear cosas y tengo buenas ideas. Así que llamé a un par de personas. Una de las llamadas fue a una cadena de teletiendas y a la mañana siguiente me llamaron para decirme, pensamos que tienes mucho talento y que deberías crear tu propia línea de productos. ¿Puedes pasarte a vernos? Lo que estamos viendo cada vez más es una fusión entre el trabajo y el ocio. Gente que, por ejemplo, hace skate o alpinismo y luego encuentra la manera de ganarse la vida con ello. Y creo que, para mucha gente, esa es la clave. La mayor parte de mi vida he estado trabajando para una empresa. En 2011 me despidieron. Y lo cierto es que fue un alivio, porque no me llevaba nada bien con mi jefe. Cuando me convocó en su despacho para darme el finiquito, pensé, genial. Muchas gracias, que tengas un buen día. Y vi mi despido como un nuevo comienzo.
Hay quien no ve las máquinas como un problema. En un mundo con menos trabajos permanentes, cada vez más gente recurre al autoempleo, y la tecnología puede ser su aliada. A comienzos de 2012 empecé a conducir un taxi. Llevaba poco tiempo haciéndolo cuando vi un anuncio de una compañía llamada Sidecar. Sidecar es una aplicación de móvil que te permite llamar a un conductor que pasa a recogerte y te lleva a donde quieras. Estoy esperando una llamada. Puede que me llamen mientras estamos hablando. Puedo encender la app de Uber. Uber es la punta de lanza de lo que algunos llaman economía a la carta. Uber ha creado la manera de que la gente de a pie cobre por llevar clientes en su coche. Ha creado muchos miles de trabajos flexibles a tiempo parcial, lo cual es positivo, pero también ha creado toda una categoría de trabajadores que carecen de la red de seguridad social básica a la que estamos acostumbrados en la mayoría de los países desarrollados. Debo decir que los días en los que no siento que las cosas me estén yendo tan bien como querría, recuerdo que no tengo que rendirle cuentas a un jefe que controla mi futuro y mis ingresos. Es algo que me gusta recordar de vez en cuando. Me gusta mucho la independencia. Me encanta. Era mi sueño. Siempre me había gustado escribir, dibujar y crear cosas, pero nunca me había planteado que se pudiera ganar una la vida así. Me decía que acabaría teniendo un trabajo normal y corriente, y esto no pasaría de ser un hobby. Nunca pensé que acabaría dedicándome a hacer lo que más me gusta en el mundo. Me parece asombroso que sea posible. Ahora hasta tengo empleados. Somos un gran equipo. Así que es un sueño hecho realidad. Antes trabajábamos para una empresa durante muchos años. Nos jubilábamos y vivíamos de nuestra pensión. Todo eso está cambiando. En este nuevo milenio estamos en una situación en la que una tercera parte de los trabajadores estadounidenses trabaja de freelance y se espera que para el año 2020 el fenómeno afecte al 40%. Es un cambio dramático del paradigma laboral de nuestro país. ¿Es algo bueno o malo? Ambas cosas. Depende de la situación de cada uno. Es algo bueno si tienes clientes y trabajas en algo por decisión propia. Pero si te autoempleas solo para llegar a fin de mes, es mucho más estresante. Uno de los principales desafíos del futuro será el de crear unas condiciones viables para todos aquellos que, por la razón que sea, no estén hechos para ser emprendedores. Antes ganaba más de $100.000 al año. Tenía casa y coches. Mi vida era un éxito. Cuando la economía se vino abajo, me vi de repente en el paro, por primera vez en muchos años. Estamos en Pausa para Comer, en Nueva Jersey. Cuando este establecimiento abrió sus puertas en los años 80, era un comedor que ayudaba a los indigentes y los drogadictos a salir del paso. Hoy la imagen es muy diferente. Viene gente que tiene 2 o 3 trabajos, gente que tiene un sueldo fijo y el motivo por el que vienen es que, bueno, no ganan lo suficiente. Si ganas $7 u $8.50 por hora, es normal que necesites 2 o 3 trabajos para mantenerte a flote. Marchando. Acababa de comprarme un Chevrolet nuevo de 2012, pero tuve un accidente. Me dieron siniestro total y no tenía seguro. Así que perdí unos $13.000. Ahora mismo estoy intentando levantar cabeza.
El subempleo se da cuando no trabajas las suficientes horas y no ganas lo suficiente como para sobrevivir. No es un concepto nuevo en muchos lugares del mundo, pero en un país tan rico como Estados Unidos es un tanto desconcertante darse cuenta de que uno puede trabajar a lo mejor a tiempo completo o más y aún así no ser capaz de mantener a su familia. En Estados Unidos han aceptado una situación en la que, en general, hay menos gente empleada en el mercado y con peores sueldos. Antes, cuando era consultor, no me preocupaba el dinero. Si quería llevar a mi familia al cine, lo hacía y punto. No había que darle más vueltas. Ahora me lo tengo que pensar bien. Si quiero cenar fuera, tengo que recortar otro gasto. Y aunque trabajo aquí, también soy un cliente más. Y de no ser por este tipo de lugares, no tendría nada que llevarme a la boca. Pausa para comer empezó siendo un comedor popular. Es un fenómeno conocido como el de los trabajadores pobres, una situación en la que las personas tienen trabajo, pero aún así no llegan a fin de mes. Es una situación que no se da solo en Estados Unidos, sino también cada vez más en países desarrollados de Europa. También existe en Europa. En países como Italia y Francia hay muchos de estos trabajadores pobres, sobre todo en la economía sumergida. Incluso en Alemania están apareciendo salarios muy bajos en el mercado laboral. Cada vez que hay una crisis, ya tenga que ver con el paro juvenil o con la situación de los inmigrantes, se presentan los salarios bajos como una solución al problema. En Estados Unidos ya salta a la vista el impacto de esa estrategia. La gente necesita 2 y a veces hasta 3 trabajos solo para llegar a fin de mes. Hola, ¿qué tal todo? ¿Bien? Es un problema que ha de ser estudiado y analizado con algo de compasión. ¿Qué vamos a hacer con la gente que ha perdido su trabajo por culpa de la tecnología? Porque la propia economía es incapaz de sustentarlos y las empresas tienen que despedirlos. En última instancia, es una situación en la que la población no es capaz de satisfacer sus necesidades más básicas. Es un círculo vicioso. Para que la gente pueda vivir de su trabajo, los salarios han de ser mayores. Pero ese es precisamente el motivo de que los empleadores recurran a la automatización. En Estados Unidos, dado que los salarios son más bajos, hay menos incentivos para la automatización en comparación con Escandinavia. Subiendo el salario mínimo, estaríamos aumentando los incentivos para la automatización. ¿Qué sucederá cuando la automatización surta pleno efecto? Los alarmistas prevén un futuro sombrío, con tasas de desempleo masivas y una brecha cada vez más pronunciada entre los que tienen trabajo y los que no. Va a ser un problema crítico. Podríamos hallarnos al borde de un maremoto económico que podría someter a las sociedades a una presión terrible. Habrá protestas en masa, agitación social. Estaremos destruyendo la economía porque ¿quién va a comprar los bienes y servicios que produce la economía si la mitad de la población no tiene trabajo? Es muy importante que la gente empiece a plantearse lo que pueden suponer la inteligencia artificial y la robótica para nuestra economía y que fomentemos un debate sobre las posibles soluciones a los problemas que se crearán. Una estrategia consistiría en regular determinadas aplicaciones de la tecnología en un esfuerzo por impedir la automatización del empleo. Una alternativa a la automatización generalizada podría ser una política que regule la automatización, de tal forma que no automaticemos tanto como podríamos, o por lo menos que automaticemos siguiendo una serie de pautas, un determinado calendario. La idea es que la tecnología nos da la opción de automatizar ciertas actividades, pero no es una opción obligatoria.
Históricamente hablando, defender a toda costa los empleos contra la automatización nunca ha sido una causa muy viable. En el sindicalismo moderno hay un deseo de trabajar con la tecnología, pero a la vez está el deseo de proteger los empleos y a veces son cosas contradictorias. Un buen ejemplo son los periódicos. Los trabajadores de las imprentas han prolongado una tecnología que se habría extinguido, de no ser por los sindicatos. No parece probable que las empresas individuales o las naciones opten por limitar la automatización a través de una serie de normas y regulaciones a modo de estrategia para salvar empleos. Sí, cabe esperar que toda compañía, ya sea una corporación, un ejército o un gobierno, use la tecnología para reducir los costes, aumentar la eficiencia, rendir más y tener una relación mejor con sus clientes. Ese es precisamente el problema. Que un país no puede frenar la automatización con tal de salvar los empleos. El efecto sería justo el opuesto. Se perdería competitividad y los empleos desaparecerían aún más rápido. Si nos vemos en una situación en la que desaparecen muchos empleos, puede que la única solución sea aceptar que no todo el mundo va a poder conseguir trabajo. Ahora mismo, la principal fuente de ingresos de la ciudadanía es el trabajo. Si el número de empleos disponibles disminuye, habrá un montón de gente que se quedará sin trabajo. ¿Qué se hace al respecto? ¿Cómo se les compensa? ¿Cómo sobreviven? Tarde o temprano tendremos que plantear un sistema de renta garantizada, donde todo el mundo pueda acceder a unos ingresos garantizados, tenga trabajo o no. Ya hay varios países dispuestos a explorar diferentes formas de ingreso ciudadano o renta básica, una compensación financiera garantizada para todos. La pregunta más evidente es ¿qué ocurre cuando de pronto la gente empieza a cobrar sin condiciones? Cuando se fomenta un sistema que le pone las cosas en bandeja a su población, puede tener un efecto destructivo. La gente no es feliz quedándose en casa sin hacer nada y sacándole dinero al Estado. Pero si existe esa posibilidad, se dirán, bueno, ¿por qué no? No genera ningún incentivo para que la gente cree cosas. Desde luego no es un incentivo para alguien como yo, que se desvive para ganar dinero y poder dar trabajo y un sueldo a los demás. ¿Qué incentivo tendríamos para seguir haciendo algo así si hay gente que cobra por no hacer nada? En muchos países hay un fuerte apoyo al salario mínimo, pero no a la renta básica. Se presupone que es necesario que todo el mundo trabaje para producir las cosas que necesitamos como sociedad. Y no es así. Podemos producir esas cosas con menos mano de obra o menos horas de trabajo. Si las máquinas pueden ejecutar cada vez más tareas y aumentar la productividad de manera constante, la pregunta es si realmente es necesario que todo el mundo trabaje tanto. La automatización es el mayor progreso en la historia de la humanidad. La productividad es la medida de lo que producimos en relación con el número de horas que trabajamos. Es una cifra que se ha multiplicado numerosas veces a lo largo de la historia, lo que ha permitido mejorar las condiciones de trabajo y los salarios. La semana laboral se ha ido reduciendo por etapas hasta 40 horas, y las vacaciones pagadas han pasado de ser de tan solo 4 días hasta 5 semanas en muchos países occidentales. A lo largo del siglo pasado, la productividad se ha multiplicado por 20.
Uno de los economistas más importantes del siglo pasado, John Maynard Keynes, predijo que para el año 2000 los avances tecnológicos permitirían reducir la semana laboral a tan solo 15 horas, de forma que cada cual podría dedicar su tiempo libre al ocio. Pero como todos sabemos, eso no llegó a producirse. En los años 80 ocurrió algo. La productividad volvió a duplicarse, pero los salarios y la semana laboral no cambiaron. El problema es que no nos hemos beneficiado de esto, creando más libertad para la gente. Hace 6 años, este terreno era un vertedero legal hasta que la comunidad local invitó a unos activistas contra el cambio climático a ocuparlo. Hay quien se niega a esperar a que se cumpla la profecía keynesiana de una vida con más tiempo libre. A la sombra del aeropuerto de Heathrow en Londres, esta gente vive como si ese futuro sin trabajo ya hubiera llegado. Sí, el aeropuerto de Heathrow está por ahí, a menos de 1 kilómetro. Hace 2 años me licencié en arte. Vivía en el centro de Londres, trabajaba a tiempo completo de recepcionista y lo odiaba. Sabía que no era la vida que quería vivir. Quería sentir que estaba haciendo algo más en la lucha global por el medio ambiente. Entonces descubrí este sitio. Empecé a venir los fines de semana y algunas tardes y me decía, se acabó, lo dejo todo. Este trabajo me pone enferma, no veo la luz del sol, tengo que salir al aire libre. Y dejé mi trabajo y me vine aquí. Está muy oscuro por aquí. Llevo un poco más de 1 año viviendo aquí. Trabajo 1 mañana por semana, ni siquiera un día entero por semana. Y con eso me costeo todo lo que he decidido que necesito. Así que no cobro ninguna prestación social, no le pido nada al Estado. Mi coste de vida total es de unas 70 libras al mes. Hay opiniones muy divididas en torno a la renta básica. Hay quien dice que la gente va a dejar de trabajar. Y otros, en cambio, creen que la gente se va a volver más creativa. Pero son opiniones basadas en especulaciones. Yo digo, probémoslo, a ver qué pasa. Vaya, veo que llega una visita guiada. Esta es una de las pizarras donde organizamos lo que hacemos juntos cuando trabajamos de forma comunal. Aunque la mayoría de las tareas han sido borradas, supongo que bien porque ya están hechas o porque ha habido que posponerlas por el mal tiempo. Existe la idea de que la gente en paro es muy vaga, de que son gorrones, esa clase de cosas. Aquí no lo creemos. Nuestro estilo de vida nos permite vivir en contacto con la naturaleza, en contacto con la tierra, ensuciarnos las manos, algo fantástico para el sistema inmune. Recogemos troncos y virutas de madera, trabajamos pero no cobramos un sueldo. Una cosa está clara. Nos tenemos que preparar para un futuro en el que vamos a convivir con las máquinas, nos guste o no. Y puede que tengamos que hacerlo mucho antes de lo que pensábamos. Ahora mismo estamos en un punto en el que hay por lo menos 20 tecnologías a punto de despegar, desde la nanotecnología hasta la computación en la nube. Tarde o temprano, esas tecnologías desarrollarán todo su potencial y empezarán a tener un impacto en todas las industrias y ocupaciones tradicionales que ahora emplean a millones de personas. Tendrá un impacto traumático. No se debate lo suficiente. Los científicos tienen la responsabilidad de informarnos de lo poderosa que se está volviendo la tecnología. A largo plazo nos podríamos enfrentar a una situación en la que tendríamos que replantearnos toda nuestra organización social. Cuando empiecen a desaparecer trabajos por culpa de la automatización, tendremos que encontrar nuevas soluciones. ¿Seguirá la renta siendo proporcional al trabajo en el futuro? Los políticos tienen que plantearse qué impuestos hacer pagar a las empresas. Si un robot es el que desempeña un trabajo,
¿A quién se le cobran los impuestos? Si una compañía decidiera, por ejemplo, sustituir a 100 empleados por robots, entonces dejaría de haber una base imponible viable. En última instancia, la solución a estos desafíos depende de las concepciones políticas de cada uno y de la concepción que tenemos de la gente, de lo que motiva sus acciones. La automatización es una realidad inevitable. Los trabajadores serán reemplazados por máquinas y la consecuencia es que va a aumentar la riqueza de la sociedad, ya que podremos hacer más cosas con menos mano de obra y en menos tiempo. La pregunta es quién se va a beneficiar de ello. Hay que plantear soluciones como la renta básica o reducir la semana laboral, de tal forma que todo el mundo trabaje menos por el mismo sueldo. ¿Queremos vivir en una sociedad donde las fábricas se vacían y los empleos desaparecen y todos los beneficios van a parar al 1% más rico? ¿O queremos vivir en un mundo donde la abundancia, que es posible gracias a la tecnología, se reparta entre todos y podamos tener más tiempo libre, ser más libres y vivir mejor? En sí misma, la tecnología no es una cosa buena ni mala. Es una herramienta y hoy esa herramienta es más poderosa de lo que ha sido nunca en la historia. Así que depende de nosotros cómo decidimos usarla. Tengo claro que dentro de unos 20 años veremos una sociedad muy diferente de la actual. El aspecto de la sociedad del futuro depende en gran medida de las decisiones que tomemos ahora. Por eso es tan importante debatir estos asuntos. Porque podríamos optar por dar rienda suelta a la automatización sin someterla a ningún control y cruzar los dedos y esperar que todo se resuelva solo de la manera que nos haga más felices. Puede que pase, pero puede que no. ¿Si soy fácil o difícil de conocer? Fácil de conocer, muy fácil de conocer. La tecnología es clave en el mercado laboral ahora mismo. De momento no estoy demasiado preocupada. Creo que si encuentro ahora un trabajo, lo podré conservar durante muchos años antes de que un robot o lo que sea venga a cambiar el sistema. No soy tan joven, así que no me van a despedir. No. Me veo jubilándome aquí. Me encanta mi trabajo. Yo ganaba mucho dinero ayudando a compañías a ganar aún más dinero y era infeliz. Tardaba 3 horas en ir y volver a Nueva York. No tenía tiempo para mí mismo y sentía que mi trabajo me estaba absorbiendo el alma. Ahora me encuentro mejor emocionalmente porque sé que con mi trabajo estoy ayudando a los demás. Creo que cuando nos liberemos de la esclavitud del trabajo a tiempo completo y del consumo para trabajar solo a tiempo parcial, le podremos dedicar más tiempo a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a cuidarnos y cuidar de los demás. Así es como veo yo el futuro. Hay que adaptarse, porque hemos progresado demasiado como para volver a sentarnos alrededor de una hoguera a charlar. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que seguir progresando. Ese es el sentido de la vida, ¿no? Progresar constantemente. Steve, ¿lo quieres accionar? Cogerá la pinza de la cinta y la colocará en mi mano. Deberíamos haberlo previsto en el software. Lo vamos a reprogramar. ¿Usamos mejor la otra máquina?